ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del candidato y de su equipo, el equipo de nuestro candidato Luis Fernando Camacho Lupercio, de quien voy a dar lectura a una reseña sobre su formación profesional y su experiencia en el campo laboral que él ha representado antes de la candidatura. Doy lectura a lo siguiente. Maestro Luis Fernando Camacho Lupercio es licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica, y mediante la presentación de la tesis, la protección constitucional de la propiedad intelectual. Tiene diplomado en Derecho Procesal Penal por la Universidad del Valle de México, Campus Blanca, diplomado en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual por la Universidad del Valle de México, también en el Campus Blanca. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, también con mención honorífica. Es doctorado en Derecho, ahorita es estudiante de doctorado en el 5º semestre en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor honoris causa en reconocimiento al activismo, trabajo social y trayectoria profesional por el campus de la Ciudad de México, superación al reconocimiento y trayectoria profesional y su experiencia laboral. Voy a ser muy breve porque la verdad sí son algunas páginas. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con experiencia de 10 años. Fiscalía especializada de control regional. Fiscalía Federal en el Estado de México, subsede Texcoco, desde el 2016 a la fecha. Especialista en sistema penal acusatorio, pionero en la implementación en el Estado de México del sistema integral de justicia penal para adolescentes con juicio de amparo. Asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la legislatura número 59, 2006, 2009, 2011, 2012. Banco de México, asesor de la Dirección General de Exposiciones al Sistema Financiero, revisión de contratos financieros, corporativos, documentos y quejas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, circulares y normatividad vigente. Corporación Bernal, Sociedad Anónima de Capital Variable, servicios integrales jurídicos y de comercio exterior, en trámites aduanales, despacho aduanal, de importaciones y exportaciones, pedimento único, restricciones arancelarias y no arancelarias, revisión de todo tipo de contratos y gestiones de derecho corporativo, todo tipo de gestión notarial y civil, cumplimiento de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, ley aduanera, juicios de nulidad, recursos administrativos, entre otras especialidades, así como gerente jurídico de asuntos fiscales y de despacho aduanero. Auditor de la consultoría Regumex, Sociedad Civil, especializada en asesoría corporativa fiscal, contable y auditoría legal, revisión de contratos corporativos y emisión de dictámenes sobre el libro de actas, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, contratos de propiedad intelectual, modificación de la capital social, modificaciones societarias, otorgamiento de poderes y reorganización notarial. Bueno, pues esta es la parte, también viene la parte académica, que es muy importante. Él ha sido catedrático. Participación de labores académicas y foros de opinión pública. Curso de formación sobre especialistas y sistema integral de justicia penal para adolescentes impartido por el Poder Judicial de la Federación en el 2018. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en el sistema escolarizado como en la modalidad abierta y nivel posgrado, de las asignaturas que son juicio de amparo, teoría de Estado y metodología jurídica. Bueno, pues esto es a muy grosso modo la reseña de nuestro candidato Luis Fernando Camacho Lupercio, quien es una persona joven, descocado sobre todo, y me atrevo a decir de manera personal muy talentoso. A continuación doy inicio al mensaje
nuestro amigo Luis Fernando Camacho. Muchas gracias. Gracias, querido Lalo, por la presentación. Yo les quiero agradecer, antes que dar algunas palabras, algún discurso, comentarles que en el caso de su servidor siempre he estado abierto a la opinión pública. Creo que es el punto de partida, la transparencia a través de la cual todo servidor público se debe regir, aunque a veces no lo hagan así. Les quiero comentar también, antes de iniciar, que su servidor, bueno, decía antes en el preámbulo, entre otras cosas, que somos un candidato joven y que a lo mejor eso nos hace un estilo de comunicación más sencillo, más abierto. Yo creo que a lo mejor no necesariamente por eso. Yo siempre he creído que hay que hablar sencillo, hay que hablar claro, no hay que hablar con tanto formalismo. Lo digo porque en la abogacía a veces dicen, o decimos como ciudadanos, ¿no? La gente es muy cuadrada y luego dan exceso formalismo y poca constancia, poca cercanía, poco hablar de los derechos de fondo. Lo hacen todo muy formal, mucho protocolo y poca situación de fondo. Lo digo con el respeto que me merece mi gremio, porque al contrario, yo soy orgullosamente abogado, egresado de la Universidad Nacional, pero creo que más allá del formalismo siempre debe imperar un estilo de comunicación sencilla, directa, que sea pues amigable con respecto no solamente a nuestro gremio, sino con la gente, que al final yo creo que es el destino de todo abogado, ¿no? O lo que debería ser el destino, hacer el bien común y acercarnos a la ciudadanía. Bueno, yo les quiero comentar que estoy muy agradecido de que estén aquí los que, bueno, hayan aceptado la propuesta, o más bien la invitación que hizo extensiva nuestro compañero, el maestro José Luis Garay, ingeniero, quien es titular del Bloque Nacional de Periodistas y Editores AC. A su vez forma parte de la Federación de Periodistas de la República Mexicana, y que bueno, quiero comentarle a quien nos ven que me hizo llegar un oficio y no lo desatendí porque creo que hay que actuar con responsabilidad. Me hizo llegar un oficio a su servidor en donde me cuestionaba pues muchas cosas: cuál es la plataforma, cuál es el objetivo que nosotros tenemos, de qué va la reforma, y le dije que con todo gusto yo le aceptaba contestar esas interrogantes que me hacían en su ejercicio periodístico, pero además, sobre todo, para que pudiera la gente enterarse, le propuse que si él aceptaba fuera a través de una entrevista y un diálogo directo. No obstante, me dijo que sí aceptaba. Además lo hizo extensivo a los compañeros quienes hoy aceptaron esa invitación amablemente y que consideraron sobre todo importante o relevante que podamos hoy tener un diálogo. Entonces yo les quiero agradecer pues primero a nuestro compañero ingeniero José Luis Garay, y segundo a los demás compañeros que están el día de hoy aquí presentes, el hecho de que hayan considerado relevante pues, estar aquí platicando, porque lo primero que quiero decir es que no se le ha dado la relevancia pues de fondo que debería, en la opinión del servidor, este tránsito de esta reforma, porque desde un principio, es decir, desde que tuvo que ser aprobada en las cámaras, pues parece que se luchó contra corriente. Lo digo con respeto, pero el sector conservador que se opone a las reformas no querían la reforma constitucional en materia judicial, y una vez que ya se aprobó, y a pesar de que ya hoy es una realidad, todavía en el proceso electoral parece que el sector conservador se ha encargado por todos los medios de oponerse, ¿no? De minar a los candidatos, de que prácticamente tengan que estar haciendo su campaña en la clandestinidad, de hacer poca difusión. Lo digo sobre todo por los medios oficialistas, que hoy afortunadamente ya no tienen el peso que antes tenían. No tenemos ya una sociedad informada, y esa frase que para mí es también emblemática, ¿no? Benditas redes sociales. Entonces yo les estoy muy agradecido porque considero que hoy el poder del teléfono, de las redes sociales, inclusive está al nivel, guardando los factores pues, que siempre imperan, ¿no? La cuestión económica y lo demás, pero considero que hoy el poder que tenemos como ciudadanos, o ustedes como periodistas libres, ya puede al menos hacer una batalla en contra de los medios oficialistas. Lo digo con mucho respeto por esto que acabo de comentar, porque ha habido una oposición a que se difunda pues, con seriedad las propuestas de fondo de los candidatos, de qué va la reforma, y al contrario, han buscado hacer mucha difusión hacia inhibir el voto, hacia hacer una campaña negativa en contra de la reforma judicial. Quiero también mencionar que penosamente una de las opiniones de quien fuera el extitular del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que también fuera catedrático, y eso sí lo digo con respeto, académico de la Universidad Nacional, pero que expresara de manera abierta él en su carácter de titular del Instituto Electoral, es decir, quien promueve el voto, porque nosotros sabemos el Instituto Electoral es el que promueve el voto, y él en ese carácter sale en los medios de comunicación, insisto, oficialistas, y dice: no vayan a votar, considero que esto es algo no democrático, es una reforma que no aporta nada, que bueno,
lo académico, jurídicamente lo que pueda decir, pero ¿cómo es posible que quien era por excelencia el promotor del voto ahora invite a que la gente no vote? Yo lo quiero dejar así como ejemplo porque creo que se enmarca todo. Ese es un retrato de lo que estamos viviendo. O sea, un sector opositor de servidores públicos, de empresarios, de todos los que forman ese bloque conservador, oponiéndose a toda costa a que no se celebre la reforma judicial. Pero yo decía y vuelvo a insistir, benditas redes sociales, yo creo que ya no nos vamos a dejar engañar. El pueblo quiso que esa reforma judicial se llevara a cabo y el pueblo no va a permitir y nos vamos a dejar engañar, porque al final yo quiero decir, yo vengo también de la cultura del esfuerzo y del trabajo, yo siempre he sido activista ciudadano del pueblo y no vamos a permitir que logren su objetivo, que la votación sea baja, que pase desapercibida. Entonces por eso quiero doblemente agradecerles, no solamente por el hecho de estar, de haber aceptado la invitación de nuestro querido compañero el ingeniero José Luis Garay, sino sobre todo por tener ese interés en que se difunda en nuestras comunidades, en nuestros distintos alcances y de que no nos dejemos engañar y salgamos a votar. Aquí no es, yo le quiero decir al ciudadano, no es de decir vota por uno, vota por otro. Ustedes escúchenos a todos y voten por quien quieran, pero ejerzan su derecho a votar. En ese sentido, yo les quiero también comentar, compañeros, y al final, si ustedes lo desean, pues haremos un ejercicio como lo proponían cuando hicieron la invitación de contestar de manera directa aquello que ustedes deseen, pero sí quiero comentar antes de hacer ese ejercicio lo siguiente. Ha habido para mí, desde mi óptica al menos, dos campañas, así lo puedo yo dividir. O sea, sé que somos en todos los sentidos, porque como sabemos hay elecciones federales y elecciones locales, de jueces, magistrados, ministros, en nuestro caso estatal, de jueces, de magistrados y de tribunal de disciplina también, y en su carácter de magistrados, y presidencia del tribunal judicial. Van a ser entonces 4 boletas. Pero lo que quiero decir es, dentro de estas candidaturas en que somos muchos, yo básicamente las divido en dos. Yo les dije al inicio que a mí me gusta hablar sencillo, pero también me gusta hablar directo, porque yo considero que al final, pase lo que tenga que pasar en esta reforma, hay que decirle a la ciudadanía, no por el hecho de que seamos candidatos, perder nuestra esencia, lo que hemos sido siempre de origen, la opinión, desde donde venimos, no negar, como dice la cruz de nuestra parroquia, ¿no? Yo he venido, insisto, lo digo de manera clara, desde el proceso transformador, desde la lucha del activismo para que esta reforma se hiciera posible, y hoy pues que tenemos la oportunidad de estar como candidatos. Entonces, para no engañar a nadie, yo vengo desde ese sector que apoya, siempre promovió la reforma constitucional, y ahora nos toca estar de este lado, pero seguimos siendo esa parte luchadora. Entonces, yo les decía que hay dos propuestas, desde mi óptica, nada más hay dos. Aquellos quienes siempre han estado oponiéndose a la reforma constitucional desde el sector como servidores públicos, el sector en el que se desempeñen, y aquellos quienes siempre la hemos promovido. Ahí se acabó. Solamente que hay que mencionar, los que se oponen a la reforma han actuado también de manera muy hábil. Se han opuesto a la reforma de manera abierta, lo cual es respetable hasta para los que estamos a favor, porque todo punto de vista es respetable y eso es el principio fundamental de la libertad de expresión. Pero considero que lo que no se vale es haberse opuesto a la reforma y luego, en este momento en que se es candidato, ya no mencionarlo. Oye, no hay que engañar a la ciudadanía, dile quién fuiste, quién has sido, y dile, no le pretendas decir ahora en esta campaña que eres alguien diferente. Yo creo que hay que ser congruentes. En el caso de un servidor, yo me ubico y lo digo abiertamente, ahí están mis expedientes, la vida pública que yo he tenido. Yo siempre he estado del lado transformador, a favor de la reforma. Por eso es que yo me menciono cuando me han hecho una invitación amablemente en foros académicos, sobre todo, pero me ha gustado también estar con las comunidades, me ha gustado decirlo de manera clara y he aprovechado la oportunidad y no dejar a medias tintas las opiniones. Yo he dicho, yo he sido una parte que me autodenomino porque el apoyo ciudadano desde donde yo vengo me ha dicho, oye, es que pues deberías de hablar de manera clara y decir, hablar de la propuesta que tú tienes y que es una propuesta de cambio, porque ese es nuestro objetivo. Entonces hemos dicho que nosotros representamos esa propuesta transformadora y de cambio, y la otra propuesta que es el continuismo. Por eso yo insisto, solamente hay dos posibilidades: aquellos quienes estamos a favor de la transformación y el cambio, y aquellos quienes pretenden el continuismo. Que sean lobos, ahora pretendan vestirse con piel de oveja, pero es el continuismo. Quiero señalar también que en ese orden de ideas es, lo digo con el respeto que me merecen mis demás compañeros candidatos, porque todos hemos pasado por un proceso, pero está abierto a la ciudadanía, insisto, ya no se le engaña, la ciudadanía es quizá la más informada de la historia. Ha habido una
lista de candidatos que vienen del Poder Judicial, y lo menciono respetuosamente con la acotación siguiente, no los demento, que vienen han sido propuestos, siguen siendo propuestos por el Poder Judicial, y con el Poder Judicial tienen un historial de 20 años, hasta 30 años, 10 años, y han intentado minar a su servidor, diciendo es que él desconoce porque no ha estado en el Poder Judicial de la Federación. Pues yo lo digo con mucho orgullo, o en el Poder Judicial local, y por el contrario de lo que ellos dicen, yo lo digo con orgullo. Efectivamente, yo no tengo familiares, no tengo padres, no tengo tíos que sean jueces, que sean magistrados, que sean ministros. Yo no vengo de ese historial, pero también se los digo, ellos deberían más bien esconderse, porque eso es lo que a la gente y a los ciudadanos nos llevó a cambiarlos. Por eso les denominamos, ya con respeto pero con claridad, el poder familiar de la Federación, porque este es de dominio público. Y este órgano investigador, donde dice si el juez se porta bien o se porta mal, también dice el argot jurídico, el consejo de la caricatura. Pues yo creo que más bien que estarlo presumiendo e intentar demeritarme, deberían esconderse, le digo con mucho respeto, porque eso es lo que ya no queremos. Lo que queremos es una transformación, es cambio. Y por el contrario, lo que su servidor ha estado en la vida pública me ha costado. Yo vengo de cultura, de esfuerzo, como lo he mencionado, sí soy efectivamente, y hago la acotación, agente del Ministerio Público de la Federación, pero pedí licencia para actuar con responsabilidad tanto en este proceso como con mi querida institución, a la cual respeto mucho. Sé que hay muchas cosas por hacer, pero para actuar en esa doble responsabilidad he pedido licencia. Entonces tengo licencia, pero quiero mencionar, soy agente del Ministerio Público de la Federación a través de una convocatoria pública abierta, como este caso. Todas las responsabilidades que yo he asumido en mi vida pública, cuando he estado también en la Universidad Nacional, cuando he estado en la Fiscalía General de la República, cuando he estado en el Congreso de la Unión, todas las responsabilidades han sido por convocatoria. Entonces yo sí lo quiero presumir, a diferencia de ellos. A mí me ha electo la gente, no mi papá, no tampoco mi tío, ni tampoco mi amigo o un compadre, como a lo mejor son ellos, ¿no? Y quiero mencionar que en el caso de un servidor, soy candidato oficialmente, porque fue el motivo también de la entrevista, soy candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y también soy candidato a magistrado penal en el Distrito Judicial de Texcoco. Como candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo que propongo es algo transformador, como fue el origen de la reforma, y quiero decirles que en esta candidatura, en la de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, hay candidatos cuyos nombres no voy a decir, porque como dije, no me estoy con medias tintas, pero por el respeto que me merecen en este momento no lo voy a comentar, porque además creo que no es necesario. El ciudadano ya es muy hábil, ya no se le engaña. Vean ahí la lista de los que estamos como candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y la gran mayoría vienen con un historial de años en el Poder Judicial del Estado de México. Hay también candidatas que inclusive vienen nombrados, va a venir en la boleta, y eso me parece muy loable, porque en el instituto tiene que ser muy claro, no se le debe engañar a la gente, y va a decir persona en funciones. ¿Se imaginan ustedes? O sea, es una persona en funciones del Poder Judicial. Hay dos integrantes del Poder Judicial, o dos sectores del Poder Judicial que forman parte de la boleta. Aquellos quienes se encuentran en funciones y que ni siquiera licencia solicitaron, no se tomaron la molestia, y aquellos quienes decidieron promoverse y pues, solicitar licencia, y que van a venir en la boleta como poder legislativo y poder judicial, pero que a pesar de ello, la ciudadanía, si nos indaga una investigación que debe de estar abierta y es muy sencilla, se dará cuenta que son funcionarios del Poder Judicial. Y no solamente son funcionarios del Poder Judicial, ¿saben qué tipo de funcionarios del Poder Judicial son? Son de alto rango, altísimo rango. Yo les quisiera preguntar a esos candidatos, y que desde luego hago a través de, aprovechando esta difusión, una invitación a ser abierta, que nos sentemos, que debatamos, pero enfrente de la gente, no que nos lleven a los foros de ellos, en donde pues es una situación acomodaticia y en donde no hay una claridad y frontalidad de cara al ciudadano. Y yo les quiero decir, llevan ocupando esos altos rangos en el Poder Judicial por mucho tiempo, y precisamente uno de los objetivos de la reforma fue que se bajaran los sueldos. Creo que todos estamos enterados de eso. O sea, un principio básico de austeridad republicana
que fue precisamente uno de los artífices de nuestra reforma judicial, así lo considero yo, también lo hizo a la par de otra reforma y le llamó austeridad republicana. Hay que bajar los sueldos, no es posible que se haga de una manera indiscriminada, con privilegios, con escasos resultados y con sueldos exorbitantes. A partir de la fecha, puedo decir que al día de hoy ya se hizo hasta en una fórmula. Hay una fórmula matemática para decir, oye, en base a la población, al ingreso de la población, vamos a hacerlo matemáticamente y vamos a verificar el sueldo que debe ganar un servidor público. Hoy ya está hasta matemáticamente explicado, costó muchísimo, es una transición, pero eso no estaba y se lo fijaban de manera indiscriminada. Entonces yo le quisiera decir hoy a esos candidatos que forman parte del Poder Judicial, insisto, no hablo mal del Poder Judicial en su conjunto, hay excepciones muy valiosas y sobre todo, insisto, esta problemática ha estado en la cúspide de los privilegiados del Poder Judicial. Y yo les preguntaría a esos candidatos que formaron y forman parte de esa cúspide, ¿por qué no se bajaron el sueldo cuando lo dijo la reforma de austeridad republicana? A ver, que le digan a la ciudadanía por qué no se bajaron el sueldo. Y hoy sí le están proponiendo en sus plataformas que van a ser austeros. Inclusive ya uno de estos candidatos diciendo que va a revisar y va a bajar los sueldos de los servidores públicos del Poder Judicial. Pues yo creo que, y aquí valga la expresión porque estamos en una campaña judicial, ¿cómo decimos nosotros que el buen juez por dónde empieza? Pues por su caja, ¿no? ¿Por qué no empezaron ellos bajándose el sueldo en el Poder Judicial? Es muy fácil hacer una plataforma electorera, pero yo le invito a la ciudadanía a que busquen más allá de una plataforma. Si de verdad, amigos, amigas que nos están viendo, sobre todo en las redes sociales, queremos un cambio, por favor apoyen un proyecto transformador, apoyen no solamente a su servidor, que insisto, me considero parte comprometida desde mi origen con un proceso comprometido con la candidatura de la transformación y del cambio, sino que yo les quiero decir, y también esta frase política ya todos la hemos escuchado: si les dan despensas, agarren las despensas, pero voten por nosotros, amigos y amigas. Si les dan lo que les den, agárrenlo, pero no voten por ellos, porque, insisto, nada más es el continuismo o si de verdad queremos hacer un cambio. Yo, el caso de su servidor, no lo digo nada más con un mero fin electoral. Yo los invito a que nos conozcan, a que se sumen a nuestro proyecto, a que nos cuestionen abiertamente, y lo que queremos es hacer posible esto. Yo sé que con esto no se acaba esta labor transformadora, pero es el primer paso, y créanme que es un paso de gigantes el hecho de lo que vamos a vivir el 1 de junio. Se ha hablado de que es un proceso de transformación histórica. Sí lo es, porque nunca en la historia de nuestro país, nunca se habían elegido a los servidores públicos del Poder Judicial. Pero sí es el proceso histórico que vamos a tener oportunidad de vivir, porque al menos en lo personal considero que es algo que le vamos a transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos el día de mañana. El hecho de que vivimos nos permitió la vida vivir esto, no nada más cosas negativas, no desafortunadamente como el tema de la epidemia y el COVID, sino también momentos bellos, momentos históricos que nos está permitiendo vivir la historia, como es esta elección de los servidores públicos del Poder Judicial. Pero qué mejor si no lo dejamos solamente en un proyecto y de verdad hacemos una transformación. Yo sé que ya el hecho de que votemos es transformador, pero ¿por qué no permitirnos realmente ver si en la realidad esa reforma puede generar un cambio social? Un juez no es tan abierto, tan cercano, o quizás poco o nulo esa apertura, y por lo mismo la gente está muy enfadada con ellos. Además, lo que han visto de esa lejanía es por lo contrario, situaciones de perjuicio. Uno ve noticias negativas del Poder Judicial. Yo veía los índices estadísticos y el Poder Judicial es de los más altos en la percepción ciudadana por desconfianza, sea por corrupción, por prejuicio. Apenas hemos visto situaciones, todos, que han sido abiertas, en donde ha habido cuentas bancarias que han sido congeladas al crimen organizado por parte del aparato investigador, o sea que cuesta mucho trabajo, para decirlo de otra manera. Y luego pasa que el Poder Judicial descongela las cuentas, y en un plumazo las descongela, quedan libres esas cuentas, que no solamente es el afán de perjudicar a una persona o al crimen organizado, que ya de por sí es importante, sino que pudieran seguir un proceso que a lo mejor inclusive pudieran conducir, después de una investigación,
al aseguramiento de esos recursos y que pasaran al erario público. Y no se ha permitido porque esas cuentas congeladas luego se descongelan a través de un plumazo, situaciones en donde también políticos nefastos que han tenido órdenes de aprehensión y luego a través de un amparo las echan abajo, situaciones también de manera muy particular como lo que hemos visto en esa polémica decisión judicial. Yo lo comento desde el derecho penal porque es la especialidad que su servidor tengo actualmente, y quiero mencionar el ejemplo emblemático que sucedió en Tlalnepantla, en donde quizá muchos escucharon, yo creo que la mayoría, aquella situación que llegó ante una instancia de juicio, como ahora sabemos el proceso acusatorio, es decir, esa manera ahora en la que impartimos justicia, ya se hace en una audiencia abierta, se hace a través, inclusive se puede grabar, se puede difundir a través de los medios, pero son audiencias públicas. Gracias a eso nos enteramos nosotros de esto que voy a comentar, una menor que fue violada por su tío, bueno, presuntamente violada por su tío, pero que todos los indicios prácticamente lo acreditaban. O sea, no había manera, hablando en términos a lo mejor no jurídicos, pero de sentido común, de cuestionar que había sido violada. Lamentablemente, imagínense una niña menor de edad, 4 o 5 años. Y lo que sucede después es que llegas a una etapa de juicio y ¿saben lo que pasó? Dice el juez en el ejercicio de litigación, porque con las medidas que hay que hacer para proteger a la menor, se le interrogó por parte de la defensa. Y la defensa le decía, a ver, dime quién fue el que te violó. Claro, defendiendo a su cliente, a su tío. Sí, fue mi tío, tal. Pues la niña, como puede. Pues, luego imagínense un proceso de violación, lo que implica a nivel interno. Y luego imagínense una niña de 4 años. No, fue mi tío de nombre tal. Y le dice, dígame la hora y el día en el que sucedió esto. Es que no me acuerdo. ¿Saben lo que dijo? Se va exonerado en este momento, dicto sentencia absolutoria por no haber acreditado circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo cual yo no tengo elementos para dictaminarlo o sentenciarlo como culpable. Fíjense, esa es una grosería. ¿Cómo es posible? Pues ¿cómo esperas de por sí que una niña de 4 años, y luego en el proceso tan fuerte que viene interno, que te dijera esas circunstancias? A ese nivel estamos. Yo lo que sí les propongo a los candidatos es que nos sentemos a debatir esos temas de fondo. Porque sí es cierto, y ellos, ¿qué pasó ahí para contarles toda la película, como se dice, no dejarlo incompleto? Esto obviamente fue noticia nacional porque lo grabaron, esa es la importancia y el poder del teléfono. Lo grabaron a este señor, al juez, y se difundió, fue noticia nacional, y entonces tuvo que haber un pronunciamiento ya no de él, desde arriba a la cúpula del Poder Judicial. ¿Saben qué dijeron? Emite un comunicado del Poder Judicial. No es responsable el juez, respetamos las opiniones de los medios de comunicación, de la ciudadanía, pero no es responsable el juez, es responsable de haber hecho un mal trabajo jurídico por parte de las fiscalías y de las partes. Él nada más hizo su trabajo. O sea, imagínense el nivel de discusión, o sea, como si el juez fuera nada más un autómata. Hizo, entonces adelante, no hizo, ni modo, responsabilidad. ¿Y dónde queda la actividad del juez? Ser proactivo, ser activo, o sea, yo conozco, porque soy parte del gremio jurídico, tampoco van a decir, es que como abogado, ¿cómo dice eso? Tenemos la ley, tenemos que regirnos por la ley. Sí, pero la ley nos permite interpretación. Es más, si no hubiera interpretación, no habría jurisprudencia. Entonces, ¿por qué no se hizo un ejercicio de interpretación? Porque la misma Constitución nos lo dice, nos lo autoriza, y la Ley General de Víctimas, y te dice, oye, atiende a las circunstancias personales, subjetivas de la víctima para maximizar sus derechos. Trata de ser coherente, de tener un criterio jurídico, porque no puedes ejercer o aplicar el mismo criterio con una persona que con otra. Máximo estamos hablando de una menor, pero eso es un criterio, eso no está en la ley, nada más te dice la ley, aplica el criterio, pero vuelvo a lo mismo. ¿Y por qué no se hace un ejercicio de criterio? No sé si es mala fe, desconocimiento o de plano error, pero la ley lo permite. Yo sé que a veces en el ámbito, sobre todo penal, se dice, no, aplica lo que la ley dice, si la ley no dice ya no es mi problema. No, es que ya se debe de acabar con eso. El Poder Judicial antes era una boca muda, así se le decía. En el gremio jurídico saben de lo que hablan. ¿Qué se decía del juez? El juez es la boca muda del derecho. ¿Qué significaba eso? Tú no hagas nada, no seas proactivo, tú nada más aplica la ley. Yo creo que entonces hay que decirles que se retiren y que pongamos inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también puede hacer eso. Solamente es un silogismo, ve que te dice la ley, ve que aplica el caso y dictamina una sentencia.
pero aquí hay un sentido humano, eso nos hace diferente de las máquinas. Aquí hay que aplicar criterio, y yo le diría a los jueces, si no quieren aplicar ese criterio, no comulgan con esta opinión de un servidor, entonces al menos sean parejos. Porque, por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva oficiosa, que también ese es otro tema que todos conocemos, ¿qué es lo que sucede? Que se permite la prisión preventiva cuando hay delitos muy especiales que nos duelen mucho como sociedad. Oye, detienen a un guachicolero, detienen a uno de los líderes de venta de droga, detienen a uno de los secuestradores, líderes secuestradores. Claro que el gobierno dijo ante este estado de necesidad, aplícale la prisión preventiva oficiosa. ¿Saben qué dijeron los jueces? La gran mayoría. No vamos a aplicar prisión preventiva porque eso es violar el derecho humano. Oye, pero está en la ley. Sí, pero yo estoy haciendo una interpretación. Ah, entonces seamos parejos. Como en unos casos sí aplicamos interpretación y en otros no. Entonces yo lo que les quiero decir, porque de ahí vino este mote, el juez es la boca muda del derecho, que ya acabemos con eso. Ya el juez debe de ser un factor de cambio, comprometido con el interés común, con el interés social, y ya no debe de ser la boca muda. Yo diría, ahora debe de ser la boca que hable, que propicie las condiciones para ser un factor real de cambio en la comunidad en la que tenga el privilegio de impartir justicia. Mientras eso no cambie, nos exponemos a esto que les acabo de comentar, ese tipo de arbitrariedades, que, insisto, hasta de la cúpula del Poder Judicial mencionaron, no fue culpa del juez. Y yo le quiero decir a los candidatos que van en contra de su servidor en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ahora que le proponen una justicia cercana a la gente, que dicen que van a hacer el bien común, el interés social, ¿por qué cuando estaban y siguen como servidores públicos no hicieron un comunicado oponiéndose a ese tipo de determinaciones? A ver, díganle a la ciudadanía. Y ahora sí dicen, no, vamos a ser cercanos. Oye, llevas 30 años, llevas 20 años, te expusiste a situaciones de esa naturaleza y te quedaste callado. Y hay que decir también que el silencio a veces implica complicidad. Tú como servidor público hay hasta un consejero de la judicatura, imagínense, de la cúpula del Poder Judicial, un consejero de la judicatura, él vigila el funcionamiento de los jueces. ¿Cómo es posible que no haya dicho nada ante ese pronunciamiento? O sea, yo nada más ahí lo dejo porque creo que la ciudadanía no la van a tratar como pretenden. No, mira, vamos a decirles esto. No. La ciudadanía busquen, no sepan quiénes somos, y de verdad, y vuelvo a insistir, si queremos que las cosas cambien, ojalá que podamos todos hacernos una sola persona para hacer que la reforma no solamente haya sido la letra, sino que nos lleve, pues yo creo que lo que queremos todos es a un beneficio no personal, sino ya inclusive de nuestra comunidad, de nuestros hijos, incluso hasta por solidaridad mexicana, ¿no? Si queremos que las cosas cambien, ojalá que podamos hacer que sea posible. Quiero comentarles también otro ejemplo que yo creo que retrata la realidad en la que vivimos, porque ya les mencioné esa situación de desafortunada de esta menor. Esto atañe aquí al municipio de Texcoco, creo que quizá también, muy seguramente ustedes tuvieron conocimiento, el tema del feminicidio, Brenda Edith, y que inclusive a las afueras del Palacio de Justicia aquí en Texcoco se manifestaron los familiares, vuelve a ser otra de sus jugadas. Estaba ya el proceso, hay pruebas, hay indicios que, insisto, en un ejercicio interpretativo, porque eso se quejan mucho cuando lo digo, no, ya sé que aplicando la ley te lleva a un sentido, pero si te esfuerzas y tratas de hacer un criterio de interpretación, podía haber terminado muy distinto de lo que acabó. Había muchos indicios de que su expareja había cometido un homicidio, un asesinato de ella, de Brenda Edith, y otra vez se hizo un ejercicio estricto de lo que dice la ley. Se consideró que no había elementos firmes suficientes y nos enteramos en este mes precisamente de que se dictó una sentencia absolutoria. Ya estaba procesado esta persona, pero está hoy libre, como si no hubiera pasado nada. El feminicidio queda impune, fue motivo de que se manifestaran en las afueras del Palacio de Justicia de Texcoco. Y yo sí les quiero mencionar otra vez de nueva cuenta, ¿por qué los servidores públicos del Poder Judicial que hoy pretenden ser candidatos no hablaron con la ciudadanía? No hicieron algo para transformar eso. Son retrato tras retrato de estas situaciones en donde lo que vemos es pura palabrería. No vemos situaciones que realmente impliquen un esfuerzo por cambiar las cosas. Entonces, yo sí les quiero volver a reiterar que ojalá que podamos hacer una sola voluntad. Ojalá que si de verdad creemos en un cambio posible,
votemos por el 04 de la transformación y el cambio, porque, y paso a este tema, el caso de su servidor, voy a venir en 2 boletas, como lo mencionaba, el de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia es una boleta que va a aparecer en rosa, lo vamos a estar difundiendo a través de los medios de comunicación de las benditas redes sociales, en donde aparecen los candidatos. En el caso de su servidor, soy el número 4 de la transformación y el cambio, el primer numerito que van a poder subrayar, que van a poder visualizar dentro de la boleta, en el rubro de los hombres, y luego llenarlo en el cuadrito. Y en el tema de la candidatura por la magistratura en materia penal, es una boletita verde, y ahí voy a aparecer con el número 20 como magistrado en materia penal aquí en la comunidad de Texcoco. Yo les quiero mencionar que cada candidato diga lo propio, o sigan diciendo más palabrería, pero en el caso de su servidor, yo me comprometo a que si esto lo hacemos realidad, vamos a seguir caminando juntos, vamos a hacer posible que la transformación y el cambio se hagan una realidad. Vamos a revisar la cuenta pública, porque también hubo un saqueo del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia. Por cierto, fue multimillonaria, y hoy uno de los autores intelectuales es candidato a ministro. Entonces, yo quiero, para no hacer más señalamientos, que invitarlos a que, así como en el caso de su servidor me estoy exponiendo, a que se indague a fondo sobre qué representamos, también indaguen a todos los demás candidatos, sobre todo, insisto, aquellos quienes en sus comunidades van a tener un impacto, porque debemos de actuar con responsabilidad, e insisto, pues si dan despensas hay que agarrarlas, den lo que den, pero ojalá que votemos por el cambio y la transformación. En ese sentido, yo quiero finalizar, antes de pasar a un ejercicio, si ustedes así lo consideran pertinente, y exponerme las preguntas que puedan hacer. Yo les quiero comentar que nosotros tenemos una plataforma electoral muy establecida, y entre otras cosas vamos a hacer lo siguiente, porque insisto, yo no vengo aquí a exponer un comercial o un spot. Por eso me pareció muy interesante el ejercicio que me propuso el periodista José Luis Garay, y a su vez todos ustedes quienes están presentes, para hablar de frente a la ciudadanía. Yo no vengo a hacer un spot comercial, yo no vengo aquí a llenar en las redes sociales de TikTok y de Facebook diciéndoles, miren, tengo estos reconocimientos, que ya se hizo favor de, a manera solamente de preámbulo, contar un poco de quién es su servidor, pero que yo está abierto en las páginas del instituto, en las redes públicas, para que ustedes lo hagan, pero no vengo a decirles, mira, tengo estas condecoraciones, estos diplomas, estos méritos, como no lo han hecho muchos de los candidatos, o a decirles, ven, miren, vengo a hacer una justicia cercana al pueblo, porque insisto, eso lo hubieran hecho cuando estaban en funciones muchos de los candidatos, y no se debe de convertir en discurso, porque se falta el respeto a ese compromiso de cercanía. ¿A qué si vengo yo? A presentar un plan de trabajo. Yo creo que más allá de hacer spots comerciales, yo vengo a proponerles lo que voy a hacer. No interesa tanto, creo que no es lo de menos, porque eso yo lo pongo a su disposición. No se trata de currícula o quién, porque por ahí también están presumiendo los candidatos. Yo tengo 3 doctorados o 4 doctorados y postdoctorados. Qué bueno, ¿no? Muchas felicidades por ese afán de estudio, que nunca es vano el estudio, al contrario, nos enriquece, pero también deberías hablar de la gente, que es lo que propones. Entonces yo sí vengo a hablarles de lo que propongo, y entre otras cosas quiero señalar de manera muy sintética algunas de las propuestas, como para que la ciudadanía nos conozca y vea que lo que estamos proponiendo. Quiero mencionarles que en primer término, ya les mencioné el saqueo del Poder Judicial aquí, en nuestra querida entidad mexiquense. Voy a revisar la cuenta pública. Vamos a tomar acciones legales en contra de los autores intelectuales o materiales que pudiera haber luego de hacer fincar la responsabilidad de que haya lugar por ese desbanco financiero que deja en una situación precaria al Tribunal Superior de Justicia. Voy a revisar también el tema de los sueldos, y ahí, como decía por ahí uno de los artífices de la reforma, me canso ganso que voy a revisar los sueldos del Tribunal Superior, porque no se puede ser juez y parte. No puede ser que la voluntad mayoritaria dice, baja los sueldos porque adecúate a la realidad que estás viviendo, y también demuéstrales con trabajo. Y yo mismo, en mi carácter de juez, como decían ellos, a través del poder que tenían, basta mi firma, revierto una reforma. Digo que es inválida, la declaro inconstitucional. Eso es lo que pasa. Ya se había dicho que se bajaran los sueldos y nadie se lo bajó.
ni los que están de candidatos ahorita, compitiendo conmigo, ni a nivel federal. ¿Por qué no se lo bajaron? Porque dijeron que es inconstitucional. Pues entonces no le mientan a la gente. Nosotros sí vamos a revisar los sueldos, porque no puede ser eso posible. Hay que adecuarnos a la responsabilidad de autoridad republicana. Nadie por encima de la presidenta de la República, ningún servidor público tiene por qué ganar más que ella, porque así lo dice la Constitución. Segundo tema que nosotros vamos a indagar muy a fondo es la cercanía ciudadana. Pero no vengo aquí a decir discursivamente como ahora sí la justicia al servicio del pueblo. Ya les retraté todo lo que pasa en la realidad. Vengo más bien a señalarles cómo y qué voy a hacer. Entre otras cosas, lo que voy a hacer es instituir la figura de observadores ciudadanos. Ustedes como prensa, desde luego, pero también los ciudadanos, que sea un canal permanentemente abierto. Es decir, que haya un representante ciudadano en cada juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. No va a haber ya oscurantismo, tiene que haber transparencia. Un representante ciudadano que nos va a decir a nosotros de manera diaria, fíjate que un ciudadano se quejó conmigo, porque dice que el juez no le dio acceso, no lo recibió ni siquiera, ya no se va a permitir eso. Observadores ciudadanos en cada tribunal, en todas las materias, sea juzgado civil, familiar, penal, de todas las materias, observador ciudadano, aparte del favor y apertura que va a haber con la prensa, porque sin la prensa no hay nada. Yo considero, claro, en un ámbito, en un ambiente de respeto, pero la prensa es el eje rector para la transparencia ciudadana. ¿Por qué sucedía todo lo que hemos visto? Porque se guiaba en el oscurito. Acabo de mencionar esta manera de invalidar las reformas. Oigan, salió a decir el ministro cuando lo cuestionaron en un tema muy polémico también, lo que tenía que ver con los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, que por qué no habían dictaminado ya sobre eso. No es posible que esté ahí oponiendo recursos y recursos para evitar el polvo. Es que se me había olvidado, creo que se le olvidó ahí en uno de los cajones del escritorio. O sea, los recursos de un país dependiendo de un escritorio, eso ya no es posible. Ya no es sola. Decía una frase uno de mis maestros que yo recuerdo con mucho cariño en la Universidad Nacional, don Ignacio Burgoa Orihuela, que quizá ustedes hayan tenido la oportunidad de encontrar, fue representante también de los campesinos en la parte de Atenco, cuando el tema del aeropuerto, una persona que no solo es lo consideré uno de mis mentores, muy docto en la materia, muy estudioso, la verdad, mi respeto maestro, pero además con ese afán social. Y decía él, hay una frase que para mí marca a la debilidad del derecho, y es que basta un plumazo del legislador para convertir a bibliotecas enteras en basura. Entonces no es posible que toda la voluntad popular, lo que después pasa al Congreso, baste un plumazo de un juzgador en el rango que sea para dejarlo inválido. Debe de haber un diálogo permanente entre los tres poderes, eso sí, ninguno encima del otro, debe de haber un respeto, porque por eso se llama equilibrio de poderes, pero los tres deben estar para acotarse a los tres. ¿En beneficio de quién? Del ciudadano. No es posible que se deje abierto la omnipotencia de alguno de ellos y que al final el que sufre es el ciudadano. Ellos están para vigilarse entre los tres, pero también actuar con responsabilidad. Entonces acabamos con ese tema de que con un plumazo vamos a echar atrás la voluntad popular, porque como máxima yo tendré la soberanía popular, que dimana esencial y originariamente del pueblo. Así lo dice, no hay poder por encima del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Es él el único al que nos debemos, ahora también el Poder Judicial, y no va a haber allá esas situaciones en donde vamos a tratar, abusando del Poder Judicial, de revertir lo que diga la voluntad popular. Segundo, yo les comentaba, los observadores ciudadanos, no solamente eso, vamos a organizar jornadas permanentes para que haya un diálogo con la ciudadanía. Esto ya me refiero a un diálogo de formación, así como han escuchado que el instituto capacita a la ciudadanía que va a participar en las elecciones, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Vamos a instaurar esta obligación de los servidores públicos del Poder Judicial de presentarse a jornadas de capacitación para que le escuchen a la gente, le digan a la gente a través de un modelo organizativo y le digan, estos son los derechos, los mecanismos que tienes para resolver este tipo de problemáticas, si son civiles. Estos son los mecanismos para problemáticas penales, que la gente ya esté más familiarizada con los recursos con los que cuentan, que la justicia no sea para los ricos, porque así todos lo ven. La justicia no es para los que pueden, la justicia es para todos, y la justicia inicia como siendo justicia social, como decía Morelos y Pavón. Todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y que lo defienda de la arbitrariedad. Eso es lo que deberían hacer. Entonces vamos a poner jornadas de capacitación permanente para escuchar al ciudadano y decirle cómo puede resolver los problemas que tiene. Ya veremos el modelo, porque dice, no va a ser posible. ¿Cómo no?
Si también hay mesas de construcción de la paz, que ustedes ya las conocen en materia de seguridad, y ya se es una realidad, todos los días en esas mesas se hizo todo un organigrama para que a nivel municipal se diga, mira, hay delincuencia en tal parte, hay delincuencia en tal parte. Ya sabemos que en el Estado de México estamos enfrentando grandes retos de seguridad, pero eso ha ayudado, eso no había existido en sexenios anteriores, es una novedad, y si se pudo ese esquema, lo vamos a replicar en el Poder Judicial. Mesas para la construcción de la justicia. Vamos a acercar, vamos a organizar por municipio, vamos a hacer el esquema para que haya esa apertura y esa coordinación entre las autoridades y también con la ciudadanía para explicarles los mecanismos. Y quiero comentarles, por último, dejamos la plataforma que nosotros tenemos abierta para quienes les interese o les haya interesado el proyecto que nosotros vamos a representar, que ojalá refrenden con el voto de su confianza. Pero quiero, antes de cerrarlo, mencionar lo siguiente. Vamos nosotros también a instaurar algo que lo menciono desde ahora, que va a ser una tarea permanente. Nosotros no la vamos a ocultar y lo vamos a decir también de cara a la ciudadanía, por si luego por ahí salen a replicar, porque ya he visto unas campañas que prácticamente se dedican insisto, a hacer todo de una manera muy comercial y poco de fondo, y que lo que nosotros estamos haciendo lo replican. Qué bueno, porque quiere decir que les interesó, pero lo menciono aquí en esta oportunidad. Nosotros vamos a instaurar algo que se va a conocer como las mañaneras judiciales. Eso lo digo de manera abierta. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un foro ante ustedes, como medios de comunicación, ante cualquier medio de comunicación que lo desee, para que la justicia ya no se haga abajo del escritorio, que sea abierta y que conozcamos casos que sean importantes para la ciudadanía, que haya esa apertura y que revisemos por qué pasó así. Ejemplo, acabo de mencionar lo que pasó en Tlalnepantla. Bueno, nosotros en ese foro abierto vamos a ver si algún periodista o incluso algún familiar lo menciona, aunque no lo mencione, pero si eso fuera que desde el Poder Judicial se desconoce y lo menciona algún periodista, oiga, ¿qué pasó con esa situación? Vamos a revisar el caso. Si hay que fincar responsabilidades, se darán las vistas correspondientes, pero se soluciona porque se soluciona la situación que tiene ese familiar. En el caso, claro, de que haya sido injusta. Si fue conforme a derecho, habrá respeto irrestricto a la decisión del juez, pero si no, que se revise caso por caso. No va a haber ya situación bajo el escritorio, no va a haber situaciones que se resuelvan en lo oscurito, y en todos casos, en todas aquellas audiencias en donde también la ley lo permita, porque hay restricciones, también va a estar abierta a medios de comunicación y a la ciudadanía. Entonces, insisto, se instauran las mañaneras judiciales, y segundo, vamos a participar en las mesas de construcción de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo acabo de explicar hace un momento, en este afán que nosotros tenemos de lucha en contra de la inseguridad pública, porque es uno de nuestros mayores retos, todos tenemos ya miedo en ciertos municipios en la entidad mexiquense. Hemos visto dos grandes operativos que son emblemáticos en el Estado de México, pero que también a todos nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque fueron representativos de lo que está pasando. Me refiero al operativo Atarraya y al operativo Enjambre, que encabezó nuestro secretario de Seguridad Pública, García Jarocho. Y nunca lo había habido, por cierto, y a través de ahí empieza a salir el humo negro, cantidad de servidores públicos involucrados con el crimen organizado. Esto hasta da miedo decirlo, ¿no? Pero todo el mundo lo sabemos. Y imagínense el clima de inseguridad pública que vivimos, no solamente ya contra la delincuencia organizada, sino contra los servidores públicos. ¿Qué ha pasado? Se trata de revertir esto a través de construcciones de inteligencia, entre ellas la Mesa de Construcción de la Paz, que ya es un entramado, creación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ya hoy tiene forma, ya está instaurado estructuralmente y que ya es una realidad. Pero ¿qué creen que pasa? Llegan todas las autoridades, las corporaciones policíacas, llegan las fiscalías. Yo, como parte integrante de la Fiscalía de la Federación, institución querida, de la cual tengo mucho orgullo de pertenecer porque me formó y me ha dado mucho, yo como representante de la Fiscalía estaba en esa construcción de la paz. Incluso en una ocasión tuve oportunidad de coincidir con la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, y con todas las demás autoridades, pues sobre todo involucradas en el tema de seguridad pública. Pero ¿quién creen que fue el gran ausente? ¿Ustedes creen que haya ido al Poder Judicial, algún representante? Adivinaron, no fue nadie. Mucho menos ya no piensen que un juez, no, eso ya es de plano pensar en situaciones
muy fuera de la realidad, ya de pensar en pero no, ni siquiera, no digamos un juez, no un magistrado, no fue nadie, no mandaron ni siquiera algún vocero, algún representante. ¿Por qué lo hacían? Pues porque se sentían encima de la ley, encima del ciudadano, como si tuvieran ese poder desmedido, ¿no? Y como dicen los ideólogos de la Revolución Francesa, el poder corrompe. Pues así era el grado de poder que se tenía en el Poder Judicial. No iban a ningún lado, no aceptaban nada. Yo creo que ustedes, si alguna vez tuvieron una situación mediática que quisieran haber tratado con un juez, les costó mucho trabajo si es que lo recibieron, no había apertura. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a proponer que sea una obligación, so pena de hacer las listas correspondientes donde falten, que vayan integrantes y representantes del Poder Judicial de las colonias y los territorios a donde pertenezcan y se presenten en la mesa de construcción de la paz, no solamente en la coordinación con las autoridades correspondientes, sino también representantes ciudadanos. Entonces, en resumidas cuentas, compañeros y compañeras de los medios de comunicación que hoy tuvieron a bien pues, dar esta importancia que yo celebro mucho, sobre todo para el ciudadano, yo quiero comentarles que nosotros representamos un proyecto. Yo no vengo aquí a vender un producto personal como muchos candidatos lo han hecho, venir a sacar spots que se hagan virales o haciéndome el gracioso o diciéndoles bien, a ver si ya les caí en gracia y votan por mí. Esto es ser algo serio. Yo no vengo aquí a simular ni a jugar. Si me metí en esto es porque creo que es posible hacer realidad nuestro sueño. Nuestro sueño, yo creo que el de todos, es que haya justicia social. Imagínense, el pueblo tiene hambre y sed de justicia, lo dijo uno de los maestros más emblemáticos de nuestro país, que para mí es uno de los gigantes, Justo Sierra. El pueblo tiene hambre y sed de justicia más que de otra cosa. Si él lo lleva diciendo desde esa época y no ha cambiado nada, nos retrata una realidad. Ojalá que de verdad haya conciencia ciudadana, que puedan apoyarnos, y a ustedes como medios de comunicación les agradezco mucho su apoyo. Ojalá que puedan ayudarnos a difundir este mensaje a través de su importante labor, que su libertad de expresión siempre es la que permite al ciudadano enterarse a través de los distintos canales. Insisto, para cerrar mi mensaje, soy el candidato de la 04 Transformación y el Cambio, boleta rosa, y en la boleta verde como magistrado en materia penal, en la cual también tenemos propuestas que iremos subiendo, soy el candidato número 20. Ojalá voten por nosotros, reciban las despensas, pero no voten por ellos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Yo confío en Luis.